Don Quijote de la Mancha, cuarta parte, capítulo 31. De los sabrosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza, su escudero, con otros sucesos. En este capítulo, Sancho Panza vuelve al lado de su amo tras su supuesto viaje al Toboso, donde afirma haber entregado a Dulcinea la carta que Don Quijote le envió. Sancho empieza contando que encontró a Dulcinea en el corral de su casa, echando, cribando, trigo. Don Quijote inmediatamente transforma esta escena mundana en una imagen idealizada, afirmando que los granos de trigo tocados por las manos de Dulcinea deben haber sido como perlas. Esta reacción muestra cómo Don Quijote se aferra a su concepción de la realidad, donde su amada Dulcinea representa la perfección inalcanzable. A lo largo de la conversación, Don Quijote realiza una serie de preguntas sobre lo que Dulcinea hizo al recibir la carta. Pregunta si la besó o la colocó sobre su cabeza en señal de respeto, siguiendo las costumbres cortesanas de los libros de caballerías. Sancho responde que Dulcinea estaba demasiado ocupada con su tarea y que simplemente le pidió que dejara la carta sobre un costal. Don Quijote lo acepta, interpretando que Dulcinea lo hizo para poder leer la carta con calma más tarde y disfrutarla. La conversación continúa con Don Quijote queriendo saber si Dulcinea hizo alguna pregunta sobre él, pero Sancho sigue aportando detalles absurdos. Dice que le informó a Dulcinea sobre la penitencia que Don Quijote estaba llevando a cabo en las montañas, incluidas sus privaciones y su vida salvaje. En este punto, Sancho incluso menciona que Don Quijote lloraba y maldecía su fortuna, lo que provoca una reacción inmediata de su amo, quien lo corrige, diciendo que jamás maldeciría su destino, pues lo considera un honor el amar a Dulcinea. Sancho, algo burlón, sigue elaborando su relato con detalles cada vez más extravagantes. Dice que Dulcinea no leyó la carta porque no sabía leer, lo que lleva a Don Quijote a reinterpretar una vez más esta información. Sancho también afirma que Dulcinea destruyó la carta en pedazos, alegando que no quería que los secretos que contenía se conocieran en el pueblo. Don Quijote, lejos de desilusionarse, encuentra una explicación lógica en su propio universo idealizado. Dulcinea debe haber considerado que la carta era demasiado importante como para que alguien más la leyera. Otro momento clave de la conversación es cuando Don Quijote pregunta a Sancho si percibió un aroma especial en Dulcinea, una fragancia celestial, un perfume que simbolizara su belleza ideal. Sancho, de manera cómica, responde que lo único que olió fue algo más bien hombruno, explicando que probablemente Dulcinea estaba sudada debido al trabajo que realizaba en el corral. A pesar de esta respuesta tan poco romántica, Don Quijote insiste en que el olor debía ser divino, y atribuye el comentario de Sancho a que éste estaba resfriado o simplemente confundido. Don Quijote, aún convencido de la grandeza de Dulcinea, pregunta si ella le entregó alguna joya o recompensa por llevarle las noticias de su amor, siguiendo las costumbres caballerescas en las que los mensajeros suelen ser recompensados con ricos regalos. Sancho responde que lo único que recibió fue un pedazo de pan y queso, lo cual provoca que Don Quijote lo interprete de manera favorable, sugiriendo que Dulcinea probablemente no tenía joyas a mano en ese momento. Uno de los aspectos humorísticos más destacados del capítulo es la sorpresa de Don Quijote ante la rapidez con la que Sancho hizo el viaje de ida y vuelta entre las montañas y el Toboso, lo que lleva al caballero a concluir que algún sabio encantador debió haber ayudado a Sancho, transportándolo por los aires sin que éste lo notara. Sancho, siempre dispuesto a seguir la corriente de su amo, acepta la explicación sin discutir, aunque no deja de añadir su toque cómico al afirmar que Rocinante se movía como si tuviera azogue, mercurio, en los oídos. A medida que la conversación avanza, Don Quijote se enfrenta a un dilema. Por un lado, está comprometido con la princesa Micomicona, que en realidad es Dorotea fingiendo ser una princesa, para ayudarla a recuperar su reino de manos del gigante Pandafilando, pero por otro lado, desea cumplir el deseo de Dulcinea de que vuelva al Toboso. Sancho interviene con un consejo pragmático, le dice a Don Quijote que deje a un lado sus ilusiones con Dulcinea y se concentre en el rico y principal casamiento que le ofrece la princesa Micomicona, quien le promete un reino como dote. Sancho está claramente motivado por su deseo de recibir recompensas, como la gobernación de una ínsula, y trata de persuadir a Don Quijote para que no deje escapar esta oportunidad. Don Quijote, aunque leal a su amor por Dulcinea, comienza a considerar la opción de cumplir primero su promesa con la princesa y luego regresar al Toboso. Sin embargo, sigue siendo firme en su creencia de que toda la gloria que obtiene proviene del favor de Dulcinea.
Mientras Don Quijote, Sancho y los demás personajes están descansando junto a una fuente, aparece Andrés, el muchacho a quien Don Quijote había rescatado de los abusos de su amo en un capítulo anterior. Andrés reconoce a Don Quijote y, de manera dramática, se abalanza sobre él, abrazando sus piernas y llorando. Este gesto llama la atención de los presentes, quienes inmediatamente se interesan por la situación. Don Quijote, satisfecho de ver al muchacho, cree que su intervención anterior ha sido un éxito. Con evidente orgullo, Don Quijote comienza a relatar lo sucedido, explicando cómo encontró a Andrés atado a una encina y siendo cruelmente azotado por su amo. En su narración, enfatiza su papel como defensor de los oprimidos, destacando cómo intervino para liberar al joven y asegurar que se le pagara lo que se le debía. Don Quijote, convencido de que su intervención fue justa y efectiva, pregunta a Andrés si todo lo que ha contado es cierto, confiando en que el muchacho confirmará su relato y elogiará su nobleza. Sin embargo, la reacción de Andrés no es la que Don Quijote esperaba. En lugar de alabar al caballero, Andrés cuenta cómo las cosas no solo no mejoraron, sino que empeoraron tras la partida de Don Quijote. En cuanto el caballero dejó el lugar, el amo de Andrés, furioso por haber sido humillado, volvió a atar al joven a la encina y lo castigó aún más brutalmente, dándole muchos más azotes de los que había recibido antes. Andrés describe cómo su amo se burló de Don Quijote mientras lo golpeaba, diciendo que las promesas del caballero no valían nada. Incluso añade que las palabras y amenazas de Don Quijote, lejos de ayudarle, provocaron que su amo descargara toda su ira sobre él. Esta revelación deja a Don Quijote visiblemente sorprendido y confundido. Hasta este momento, el caballero estaba convencido de que su intervención había sido un éxito. Andrés le echa en cara su intervención, sugiriendo que si Don Quijote no se hubiera metido en sus asuntos, su situación no habría sido tan grave. Le explica que su amo, aunque cruel, solo le habría dado unos cuantos azotes y lo habría dejado ir, pero la interferencia de Don Quijote empeoró todo, ya que el amo, humillado y enfurecido, se desquitó con él. Don Quijote, incapaz de procesar este fracaso, reacciona con frustración. Afirma que el error fue marcharse sin asegurarse de que Andrés recibiera el pago que se le debía. En un intento de reafirmar su papel como caballero justiciero, Don Quijote se propone buscar al amo de Andrés para castigarlo por su traición y mal comportamiento, y promete que se asegurará de que le pague todo lo que le debe. Sin embargo, Dorotea interviene para recordarle a Don Quijote que no puede desviarse de la misión que le ha prometido, la de ayudarla a recuperar su reino enfrentándose al gigante Pandafilando. Don Quijote, aunque molesto por no poder actuar de inmediato, acepta a regañadientes y le pide a Andrés que tenga paciencia, asegurándole que cuando termine la misión con la princesa Micomicona, buscará al villano y se vengará por él. Andrés, sin embargo, ya ha perdido toda fe en Don Quijote. Le dice con ironía que no cree en sus promesas ni en sus juramentos y que preferiría tener dinero para llegar a Sevilla en lugar de venganzas vacías. Además, hace un comentario mordaz, criticando a todos los caballeros andantes, deseándoles que tengan la misma suerte que él ha tenido, lo que equivale a decir que los considera inútiles y causantes de problemas. Este desprecio hacia la caballería andante es un golpe directo a los ideales de Don Quijote, quien se siente humillado. Sancho, por su parte, trata de suavizar la situación ofreciéndole a Andrés un trozo de pan y queso. A pesar de su intento de ayudar, Andrés muestra su desdén hacia el gesto, preguntando irónicamente qué parte de su desgracia comparte Sancho. Este responde que, como escudero de un caballero andante, también sufre de muchas privaciones y, de alguna manera, también es víctima de las circunstancias. Antes de marcharse, Andrés lanza una última advertencia a Don Quijote. Le pide que no vuelva a intervenir en su vida, incluso si lo ve en peligro nuevamente, ya que prefiere lidiar con su desgracia por su cuenta antes que recibir una ayuda que solo lo empeore. Este encuentro deja a Don Quijote profundamente avergonzado, aunque trata de mantener su dignidad. Mientras tanto, los que lo rodean, conscientes del fracaso de Don Quijote pero sin querer herir más su orgullo, se contienen para no reírse abiertamente. En resumen, la aparición de Andrés sirve como un recordatorio de las limitaciones y las consecuencias no deseadas de las acciones de Don Quijote. A través de la conversación entre el muchacho y el caballero, se evidencia que las buenas intenciones no siempre son suficientes para producir un resultado positivo. La escena ilustra, además, el contraste entre los ideales románticos y caballerescos de Don Quijote y la realidad cruda y pragmática que enfrenta el resto de los personajes. Ahora continúa el capítulo número 32.